En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los bendigo, amados hermanos, y les doy las gracias a ustedes y al Señor por esa disposición que el Señor ha puesto en nuestros corazones para amar su palabra. Y ese amor nos impulsa a estudiarla, a meditarla, a leerla diariamente, a ponerla en práctica, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Estamos estudiando el capítulo 12 y estamos viendo este curso de relaciones interpersonales o relaciones humanas que Pablo nos está dando en el capítulo 12 del verso 9 en adelante. Hablábamos ayer que debemos de compartir para las necesidades de los santos, es decir, poner en práctica el amor que ha sido ya derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo. En el versículo 14 en adelante, Pablo está hablando de nuestras responsabilidades para con el prójimo, para con las demás personas. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, o sea, de un solo ánimo entre vosotros, nunca altivos, sino asociándoos con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión, ni paguéis a nadie mal por mal, y procurad lo bueno delante de todos los hombres. En la época en que se escribió esta epístola, los cristianos sufrían persecuciones de parte del gobierno romano, y no solamente de parte del gobierno. Habían personas que tenían una opinión errada de quiénes eran los cristianos y tenían una actitud de rechazo, de odio para con los cristianos. Quizás porque los cristianos representaban a Cristo y el reino de Dios. Cristo dijo: si a mí me han aborrecido, deben de entender de que también a ustedes los van a aborrecer, porque no somos de este mundo, ¿verdad? Y el mundo rechaza a los cristianos porque no somos de este mundo. El mundo ama lo suyo, lo del mundo. Nosotros pertenecemos al reino de nuestro amado Señor, que murió por nosotros en una cruz. Entonces, en medio de la persecución podría haber la tendencia o la tentación de enojarnos, de tener resentimiento y entonces maldecir a los que nos persiguen. Y Pablo dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid, vuelve a repetir, y no maldigáis. No maldecir significa decir mal. Bendecir significa decir bien. Bendecir significa desear el bien. Y maldecir significa desear el mal. Pedro nos dice, nos habla del mismo principio, diciendo que no maldigamos, que asumamos la costumbre de bendecir, porque nosotros hemos sido llamados, hemos sido redimidos, pertenecemos a la familia de Dios
y hemos sido llamados para bendecir y heredar bendición. Si usted y yo y todo creyente hemos heredado bendición y estamos llenos de toda bendición, entonces al abrir nuestra boca debemos de bendecir a los demás, aunque esas personas no nos amen. En este contexto de la persecución, Pablo dice, amen a los que os persiguen. No maldigan, no se llenen de amargura, no permitan que su corazón se llene de odio. De ninguna manera el cristiano debe de procurar mantener su corazón puro, su corazón limpio. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón porque del corazón mana la vida. Así que no nos llenemos de amargura. La amargura es un pecado terrible, es un pecado terrible. Entonces debemos de bendecir, obedecer este mandamiento, obedecerlo. Si alguien nos maldice, entonces nosotros le decimos, yo te bendigo. Si alguien nos persigue, yo te bendigo, porque hemos heredado bendición. Cristo llevó la maldición sobre su cuerpo al morir por nosotros en la cruz y ahora hemos heredado bendiciones. Bendiciones que fueron guardadas desde antes de la fundación del mundo para nosotros, el pueblo del Señor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso quiere decir que debemos de tener la capacidad de identificarnos, de no ser duros de corazón, de ser personas simpáticas, es decir, personas con la capacidad de asumir la actitud de simpatía, es decir, ponernos en los zapatos, en el lugar de las demás personas. El ser más simpático que surcó los caminos de esta tierra fue Jesucristo. Muy frecuentemente veíamos que el Señor se emocionaba y los ojos del Señor brotaban lágrimas y tenía compasión. Dice, tengo compasión de la gente, porque la gente camina, la gente vive como ovejas que no tienen un guía, no tienen un pastor. Tengo compasión de ellas. Cuando murió Lázaro, ustedes ya conocen que el texto dice, y Jesús lloró, conmovido, identificado con el dolor de las hermanas y de los demás judíos amigos de Lázaro. Así que eso es lo que nos manda el Señor, a identificarnos, a ponernos en el lugar de las otras personas, principalmente de las personas que sufren, pero también identificarnos de aquellas personas que se gozan por sus logros o por las bendiciones que han recibido de parte de Dios. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Nunca el cristiano es una persona indiferente o una persona cuyo corazón es endurecido o su conciencia es insensible. De ninguna manera debemos de tener la capacidad de identificarnos con las demás personas. Unánimes, o sea, de un solo ánimo entre vosotros, sino que no altivos, porque a veces las personas que reciben a Cristo, bueno, no es que a veces, sino en este mismo momento hay personas que están recibiendo a Cristo, que están creyendo en el Señor y que están siendo salvas y naciendo de nuevo. Y esas personas que se están conociendo al Señor, estas personas pertenecen a diferentes estratos sociales, Hay algunas personas
pobres, otras ricas, otras menos pobres, otras de clase media o clase media más alta, y otros que son de clase política, que gozan de grandes privilegios y que están en eminencia. El Evangelio es universal y no hace acepción de personas. El Evangelio alcanza a todos los seres humanos que se arrepienten, que creen en Cristo, no importando de qué estrato social sea. Entonces aquí se nos exhorta que en Cristo, en la iglesia de Cristo, en el reino de Dios, no hay uno más grande que otro. En la cruz el terreno es parejo, todos somos iguales. Entonces Pablo dice que no debemos de ser altivos, porque en este mundo caído y corrompido hay élites, hay estratos sociales que asumen una actitud de superioridad, de altivez, de orgullo, de prepotencia, porque gozan, a causa de su dinero y de su posición social, gozan de cierto poder. Y la tendencia es menospreciar a los pobres, a los que están en los estratos sociales más bajos. Entonces Pablo está recordándonos a nosotros, en cuanto a las relaciones interpersonales en Cristo, que no debe de ser así. Nunca un cristiano rico de la iglesia o un intelectual, una persona que ha alcanzado niveles de educación elevados, debe de menospreciar a su hermano. Todos somos hermanos en Cristo, y el valor de nosotros no radica ni en el dinero, ni en la posición social, ni en ningún logro humano. Nuestro valor es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y que hemos sido recreados en Cristo y redimidos, y todos valemos lo mismo porque Cristo pagó un precio por todos nosotros. Él pagó el precio de su vida muriendo por nosotros en una cruz. Entonces, los ricos de la iglesia, los que gozan de cierta posición social, nunca deben de asumir una actitud de altivez, de orgullo, de prepotencia, menospreciando a los demás hermanos, ni menospreciando a las personas que son cristianas y que también están en los estratos sociales más bajos, según los criterios del mundo, No altivos, asóciense a los humildes. Lo que está diciendo Pablo aquí es que debemos de tener relaciones con la gente que comparte nuestros propios intereses, nuestros mismos intereses, pero también acercándonos, hablándoles, estableciendo vínculos, puentes de comunicación con los más humildes de la iglesia, y también con los más humildes del barrio, de la comunidad, de la ciudad en que nosotros vivimos. Esa capacidad nos la ha dado el Señor, porque el Señor ha derramado su amor en nosotros para que podamos acercarnos a los humildes, a los pobres, a los menospreciados, a los ignorados. A esos debemos de acercarnos, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es un peligro. Por eso vienen las contiendas. A veces las iglesias se dividen en el nivel de liderazgo
porque todo el mundo cree que tiene la verdad, que tiene la razón. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos de entender que la sabiduría es un don de Dios y esa sabiduría ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. He aquí una regla universal que había sido establecida por el Señor y en el Antiguo Testamento, de procurar el bien hacia todos los seres humanos. Nunca desear mal ni hacer mal a nadie. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, de todos los hombres. Y también se nos exhorta a no vengarnos. Aunque las normas jurídicas de las naciones han evolucionado, aunque se hace bastante énfasis en esta sociedad moderna sobre los derechos humanos, siempre hay en el corazón del hombre el deseo de la revancha, el deseo de la venganza, de tomarse por sí mismo la justicia. A veces nos indignamos porque alguien nos hace algo injusto y nos llenamos de ira y nos indignamos y surge en el corazón nuestro un deseo de desquite, un deseo de hacerle igual o peor daño de lo que aquella persona nos ha hecho a nosotros. Eso es una manifestación de la carne, de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres desde el principio de la creación. Pero aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno, y en cuanto dependa de nosotros, tener paz y no vengarnos a nosotros mismos, sino en cuanto dependa de nosotros, tener paz con todo ser humano. Esa tendencia de la venganza, la verdad es que Santiago escribió algo que es bien pertinente, que recordemos. Él dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, nosotros en realidad no deberíamos de vengarnos porque nosotros no conocemos a ciencia cierta y a profundidad los motivos que impulsaron a la otra persona a hacernos daño a nosotros. El único que puede hacer un diagnóstico correcto de las motivaciones que hay en el corazón y en la mente del ser humano es Dios. Y como Dios sí conoce lo que hay en el corazón, como Dios sí sabe lo que motivó la acción pecaminosa e injusta de la otra persona, entonces Dios sí puede dar un veredicto correcto y también aplicar el castigo correcto, preciso, medido conforme a la falta que cometió la otra persona. Por eso es que se nos dice que no debemos vengarnos y no debemos de juzgar a la ligera, porque solo Dios conoce el corazón de los seres humanos. Entonces, no os venguéis, amados, vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Es decir, no es que la otra persona que practica la violencia, la maldad, la iniquidad, el pecado, va a salir impune,
No, simplemente que dejemos que Dios provea o establezca o derrame el castigo correspondiente a la acción de esa otra persona. Porque Dios está siempre más calificado que nosotros para juzgar lo que hay en el corazón de la otra persona. A mí me pertenece la venganza, a mí me pertenece hacer juicio, dice el Señor. Yo derramaré mi ira santa, no la ira pecaminosa que surge de nosotros, sino la ira santa de Dios, la indignación santa de Dios. Yo daré el pecado. Dios quiere que no nos equivoquemos. Dios quiere que no pequemos, porque en nuestro afán de juzgar y de condenar y de castigar las faltas de los demás, las injusticias del ser humano, nosotros podemos caer en peor pecado. Nuestro castigo puede ser excesivo. Así que dejemos que el juez de toda la tierra, el que conoce los corazones de los seres humanos, emita el juicio y también derrame su castigo, su ira sobre los seres humanos. Remitamos a Dios. Digamos, mira, Señor, la injusticia que soy objeto. Y tú dices, Señor, que yo no me vengue, que tuya es la venganza, que a ti te pertenece hacer juicio porque tú eres el juez de toda la tierra, Señor. Pues entonces, Señor, hazlo. Tú eres mi abogado y tú eres el juez de toda la tierra. Mía es la venganza, yo daré el pago. Así que, amados, en estas relaciones humanas no seamos rencorosos. Hay gente que es rencorosa, que acumula, que guarda en una caja fuerte con varios candados las ofensas que han recibido, las heridas, y se llenan de amargura, de resentimiento, y después brota el odio y esa persona ya no es capaz de perdonar a la otra persona. Eso a veces se da a nivel de familia. No hay peor cosa que las enemistades entre hermanos y enemistades entre cónyuges. Eso es horrible. Entonces, aprendamos a mantener nuestro corazón puro y limpio y digámosle al Señor, tuya es la venganza. Mira lo que han hecho conmigo. Hazme justicia de mi adversario. Entonces, estas son las lindas enseñanzas sobre este curso intensivo y breve que Pablo nos da en relación a cómo deben de ser nuestras relaciones con los hermanos y con la gente que hay del mundo a nuestro alrededor. No paguéis a nadie mal por mal. Procuren siempre lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, estar en paz con todos los hombres. Tengamos paz. Hay gente que quiere guerra, hay gente amargada, hay gente que no sabe tener buenas relaciones con nadie. Su corazón está tan dañado, quizás le han hecho mucho daño, que ya perdió la capacidad de ser amable, de ser gentil, de ser generoso, de amar a las demás personas. Su corazón está lleno de amargura. Pero en cuanto a nosotros, aprendamos a tener paz, si es posible, esforzándonos a tener paz con todos los seres humanos, a ser simpáticos, amorosos, gentiles, atentos
con toda persona, con toda persona. Eso también es un distintivo de la vida cristiana. Es un distintivo de un verdadero nacido de Dios, de un verdadero ciudadano del reino de los cielos, cuya identidad principal es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que esforcémonos en hacer siempre la voluntad del Señor, a tener paz para con todos, a ser tranquilos, a tener la capacidad de soportarnos los unos a los otros en el amor, a tener un espíritu perdonador y asumir una actitud de estar siempre con la actitud de comprender, de ponernos en los zapatos de los demás, a ser comprensivos. Dios le bendiga, amado, Dios le guarde, aprendamos a ser misericordiosos con los demás, atentos, perdonadores, siempre con una sonrisa en nuestros labios y con una actitud simpática de identificarnos con todos los demás seres humanos. Dios le guarde y le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.